Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es una revisión y un unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente, si ya lo viste por el nombre, por el título, tal vez ya te has dado una idea de qué es todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos de embrollos y esto tal cual es un kit como de herramientas, un kit para cuidado de las uñas, para cortar las uñas, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? Básicamente me llegó en esta bolsa, yo lo pedí por Mercado Libre, aunque pues puedes encontrarlo en algunas otras tiendas como lo es Amazon, en AliExpress o en tiendas chinas lo puedes encontrar muchísimo más barato, pero pues ya dependerá de tu país si te conviene o no, ya que pues en AliExpress lo puedes encontrar más barato, pero en cuestión a lo que son los impuestos de importación o cuestiones así, al menos aquí en México, pues como que ya no es conveniente, ¿no? Me llegó en este estuche que es como de plástico, esto no es vinil, bueno sí como de vinil, no es piel ni nada de eso. Pero lo que me acabo de dar cuenta es de que aquí viene como cortado, mira, como si le hubieran pasado una navaja. Te digo, como este tipo de productos tienen que pasar por aduanas o cuestiones así, como que al momento de inspeccionarlos los de aduanas, pues no les importa tal cual que es, le pasan la navaja para abrir qué es y pues ya pues ver de qué se trata, ¿no? Pero en este caso pues aquí tiene la cortadura que va desde aquí hasta acá, por aquí se ve el corte. Pero bueno, no me importa lo de adentro. Así que bueno, para abrirlo simplemente presionamos lo que es este clip y se abre. Aquí lo tenemos. Ese es un set de 23 piezas, aunque he visto unos tantos de 24, de 12, de 3 piezas, de 5 piezas. Ya dependerá tú cuál quieras comprar, cuál es para el que te alcanza, cuál es el que necesitas, cuál es el que más se adapta a tus necesidades, ¿no? Aquí vamos a encontrar diferentes herramientas como lo son corta uñas. Tenemos aquí un corta uñas un tanto curvo, que es el que más se puede encontrar en las tiendas comerciales, pero tenemos algunos otros un tanto especiales. Por ejemplo, tenemos este con una punta pues diferente a las otras, ¿no? Mira, más o menos por aquí se alcanza a distinguir. Aquí tenemos aquí tenemos otro corta uñas un tanto más grande y como con un torque o como con una fuerza mayor, por si la uña que tienes está demasiado gruesa o pues algo ahí ya dependerá tú para qué lo quieras utilizar, ¿no? Y este que es muchísimo más grande. También contamos con algunas tijeras, me parece que estas son como para cortar la cutícula. La verdad no soy un experto en esto, pero pues me estoy dando una idea porque tengo otro, es un poquito más pequeño, pero pues este me llegó con más piezas o lo traté de buscar con más piezas, ¿no? Tenemos estas tijeras que son como para depilar, ya que la punta es redondeada, por si te quieres cortar los vellos de la nariz, los vellos de las orejas o pues cualquier vello que tú tengas, ¿no? Pues aquí tenemos este con una punta redondeada. También tenemos este con una punta fina, te digo, no sé si sea para la cutícula o no. También tenemos este tipo como de especie de pinzas, son unas pinzas para depilar. Todos estos materiales o todas estas herramientas son hechas con un material de metal. No es el metal mejor de la historia, pero pues creo que me parece un tanto aceptable para todo esto, ¿no? También tenemos lo que son estas pinzas como de corte, por si alguna vez tienes una uña, me parece que un tanto enterrada, pues con esta te podrías ayudar. Mira, aquí tenemos un tope, ¿no? Y ahí están las pinzas o tijeritas, no sé cómo las quieras ver tú. Del lado de acá encontramos algunas cuantas limas, algunas cuantas herramientas, como por ejemplo estas son, esta es una entre lima y una como uña para tratar de separar las uñas, no sé, mira, como que la pases por aquí, que te limpies la mugre o que trates como que de levantar la uña, pero tiene esta parte como de lima para limarte lo que son las uñas. Tenemos estas, lo que a mí me llamaba la atención eran estas dos que tenemos aquí, o me parece que son tres, son como unas especie de navajitas. No sé si tengan el filo suficiente o no, pero el objetivo de estas es a lo que he visto de algunas personas que se dedican a lo que son pues estas cuestiones como de las uñas y así, es que estas se encajan así por si no te alcanzas a cortarte la uña con el corta uñas, como que la encajas y este mismo filo pues te va rebajando la uña o te la va cortando para las personas que tienen las uñas enterradas, ¿no? Tenemos tenemos algunas otras cuantas palitas por si te quieres limpiar lo que son las uñas. Esta verdaderamente no sé para qué sea, tiene como una pata de gallo, más o menos así. Esta sí no sé para qué sea. Y también encontramos algunas otras como las de acá. Estas al menos a lo que se veía en la publicación de sí, en donde estaba publicado todo esto, es como para sacarse las espinillas de la cara, más o menos como que te limpias así como en un granito o en alguna espinilla y como que te la limpia. Y tiene una punta del otro lado. No sé si estas sí sean para eso, pero al menos así se publicaban o así se veían en la publicación. Y también tenemos unas cuantas palitas como estas de aquí. Estas
no sé si sean para los que tengo entendido que son, ya que yo también he comprado unas como estas, pero a lo que se anunciaba en la publicación es para limpiar lo que son los oídos, por si en el oído tienes alguna cerilla o alguna mugre, pues como con esta palita es un poquito más fácil de limpiar. Pero esto, como viene en un kit para limpieza de uñas o cuidado de uñas o algo por el estilo, no sé si tenga esa misma funcionalidad. Tenemos esta, tenemos la de acá y ya. Y tenemos estas dos como para la cutícula, ya que aquí no tiene filo. Y pues ya te digo, esto al menos a mí me costó lo siguiente, fueron aproximadamente creo que unos 80, 90 pesos mexicanos, alrededor de unos 5 dólares estadounidenses, y ya dependerá, te digo, la versión que tú quieras comprar, ya que dependiendo del número de piezas que tú vayas a escoger, son el precio que sube o que baja, ¿no? En este caso, este set es de 23 piezas. He visto de 24, he visto de 5, he visto de 3, ya dependerá tú cuál quieras, ¿no? Pero al menos esto es lo que me llegó en este kit de, pues, manicura, no sé, cuidado de las uñas, algo por el estilo, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.